de la migración es un tema importante. No somos todos iguales. Es una forma de protegernos, un tema planetario, el ver al otro como diferente, cuando te quita tu seguridad. ¿Cómo lo podríamos plantear para empezar a hablar de este tema que está tan circunscrito a lo que ha pasado el último día, pero que es tan amplio, Sergio? Bueno, yo creo que tiene que ver con varias facetas. Primero, definir lo que es en grupo, fuera del grupo. Dentro del grupo son todas las personas que se sienten parte de una comunidad. Puede ser por color, por atuendo, por religión, por equipo de fútbol. En el caso del Mauro, por ejemplo, la Chile. Ya, perfecto. ¿Qué se siente? Los que están dentro del grupo tienen miedo de los que están fuera del grupo. Tenemos estudios de eso. De hecho, hay un colega que en Australia empezó a hacer estudios de eso y se dio cuenta que cuando tú ves, por ejemplo, una cara de una persona, digamos de que yo soy blanco, voy a inventar que yo soy blanco a este punto. Si veo la cara de otra persona blanca, se activa una zona que es reconocimiento de caras, que es el giro fusiforme, una zona del lóbulo temporal. Pero cuando yo veo, por ejemplo, la cara de una persona de otra raza, en vez de activarse esa zona, se activa la amígdala, que nos habla de potencial peligro. Analizar posible peligro, generar distancia o tener miedo respecto al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que instintivamente nosotros tenemos inmediatamente un racismo hereditario, un racismo sociobiológico. Pero además de eso, nosotros siempre construimos grupitos y sentimos que el que está fuera de ese grupo nos causa miedo. Ahora, ¿qué le causa a los que están fuera del grupo? La experiencia más fuerte que un ser humano puede tener. Sienten rechazo. El rechazo es lo más doloroso que uno puede vivir. Un rechazo amoroso, por ejemplo, un rechazo de los amigos, una decepción. Entonces, los que están fuera del grupo perciben rechazo y falta de oportunidades de los que están dentro del grupo. Y los que están dentro del grupo generan el prejuicio del que es de otro color o de otro color que sea, es alguien a tener miedo. Es un peligro y, por ende, ¿cómo actúa ante el miedo? De manera agresiva. Entonces, hay una biología detrás de eso. Ahora, también podríamos hablar, quizás más adelante, del altruismo. El altruismo también es una conducta egoísta. Mira la cabeza de pescado que estoy diciendo. Es como cuando dijo Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Mira, porque el altruismo, lo que han estudiado los biólogos, es por selección de familiares. Tú te sacrificas por hermanos, por hijos, por primos, por la gente de tu comunidad. No por cualquiera. Y eso tiene una ventaja biológica. Para los biólogos era complicado al principio asociar esto a la selección natural de Darwin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta cierto punto, la gente que es racista, desde cierto punto de vista, está tratando de beneficiar a su grupo respecto a otros grupos. Entonces, no es tan fácil como decir que la gente no sea racista, clasista, todo, contra las religiones de sus familiares o de su equipo de un poco fútbol. nuestros genes Estamos, como especie un poquito. Somos monos muy primitivos, tenemos demasiado arraigado la idea de tratar de generar un grupito aparte porque eso nos ha servido para poder sobrevivir hasta ahora. Entonces ese mecanismo se activa al tiro inmediatamente cuando nosotros sentimos amenaza. Eso yo diría que es un poco el contexto biológico, por eso es tan difícil que las personas sean desprejuiciadas. Siempre voy a ver al de la otra religión, al del otro equipo, al de la otra raza o de la otra situación socioeconómica como una amenaza o con desdén. Ahora, quiero ir a otro punto, Ya, que no tiene que ir con la sociobiología. Y aquí voy a tener una opinión, y obviamente como opinión es totalmente deleznable o discutible. ¿Sabes lo que gritaba la gente en Iquique? Fuera la ONU. ¡Fuera la ONU! ¿Por qué dicen fuera la ONU? Porque, bueno, lo hemos hablado antes y creo que es importante afirmarlo. Nosotros estamos en un mundo que va hacia el neofeudalismo para algunos. Por ejemplo, para Fukuyama. ¿Qué es el neofeudalismo? Que nosotros vamos a vivir en una sociedad de castas donde hay vasallos y hay señores. Y estos señores no necesariamente tienen que ver con la república. Entonces quizá la presidenta Bachelet o el presidente Piñera son vasallos de otro rey. La ONU. U otro. Cualquier organización que usted quiera mencionar. Entonces, ¿qué pasa con la gente en Iquique? La gente de Iquique no reclama contra un líder político, reclama contra una organización ajena a nuestro Estado. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque en el fondo ellos están tratando en su idea probablemente decir que hay un intervencionismo político en las migraciones. Y yo creo que eso es interesante de analizar. ¿Hasta qué punto hay un intervencionismo político transnacional en las migraciones que estamos viviendo ahora? Porque de los dos lados políticos
las personas de los dos bandos han tenido políticas que están más asociadas a los señores de afuera, de la ONU, y menos a las necesidades de nuestra república. Entonces, ¿hasta qué punto nuestros gobernantes trabajan para nosotros? ¿Hasta qué punto trabajan para otros señores? Y es discutible. Quizás la ONU es una organización muy linda, quizás no. Acuérdense que en un momento David Rockefeller participó en la Sociedad de las Naciones, y uno de los ideales de la Sociedad de las Naciones también, o de otras sociedades primigenias antes de esa, era la eugenesia, que era la idea de que había que eliminar ciertos grupos raciales. Entonces, todas estas organizaciones también tienen un pasado medio oscuro que es interesante también investigar. A mi modo de ver, creo que hay algo interesante en lo que los iquiqueños plantearon en ese punto. Mauricio. Estos son los temas complejos de tratar por lo mismo, porque son complejos. Y complejo es algo cuando intervienen muchas variables. Algunas se contraponen. Son distintos puntos de vista. Creo, y lo he intentado, primero conversar con migrantes, y principalmente venezolanos, por circunstancias laborales. Principalmente debo tener alrededor de unos 20 personas que han sido migrantes. Dentro de esas personas he conversado con gente que entró de manera ilegal y me contaba el peregrinaje venezolano. Entonces, estoy poniendo una de las miradas. Cuéntame, ¿cómo fue tu viaje? Bueno, mi viaje venía con su pareja y 2 niñitas que le traía a otro matrimonio venezolano, una persona bien cercana a mí que le he tratado de colaborar. Y una persona honesta. Me dijo, señor Mauricio, me demoré en llegar casi un mes. ¿De dónde vienes tú? Colombia. Un dato que salió hoy día, interesante. La gran mayoría de los inmigrantes que están llegando llevan al menos en promedio 20 meses viviendo fuera de Venezuela. Entonces le dije, ¿cuál es tu opinión? A un venezolano que entró, ¿cuál es tu opinión? Porque probablemente vamos a conversar este tema. Mire, me dijo, yo entiendo también a los chilenos. ¿Cómo así? Primero me dijo, desde que nosotros salimos desde Venezuela hasta que llegamos acá, son verdaderas mafias que usufructan de nosotros. Claro, los coyotes. Pero, ¿cómo? Y esto viene, sí, desde Venezuela. Tienen toda una coordinación para entrar a Chile. Existe la explotación, el abuso, las pasamos todas, me dijo. Las pasamos todas. Denigración y todo eso. ¿Y por qué tú te viniste a Chile? Porque Chile es el único país dentro de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que a nosotros nos ofrece lo que andamos buscando, que es trabajo. ¿Y por qué tú dices que entiendes a los chilenos? Porque si viajamos 100 personas, probablemente, me decía él, que viajé con ellos, 90 somos personas que realmente venimos a trabajar. Y gente honesta, de esfuerzo, mayor situación económica. Pero hay 10 dentro de esos 100 que son delincuentes y vienen a abusar. Me pareció interesante la información. Información, me meto. Cárceles en Chile, bueno, cifras redondas, condenados, aproximadamente 50.000, extranjeros, 5.000. Me llama la atención. La población de emigrantes en Chile representa el 8%. Y en las cárceles condenados es un 10%. Es decir, claramente hay un sector que a este país no viene a trabajar, viene a robar. Hay sicarios, hay de todo. ¿Dónde está el grave error? En meter a todos en un mismo saco. Me consta, doy fe, que la gran mayoría de los inmigrantes sí han sido un aporte de distintos puntos de vista, pero tampoco se puede generalizar, no todos. Entonces, hay un sector que no puedes tú abrir tu casa, ni tu parque, ni nada, y dejar pasar en una política de un desorden y de una irresponsabilidad gigantesca, sobre todo de un punto de vista humano. Tú no puedes abrir tu casa, tu país, para decirles pasen en estas condiciones. Obviamente que hay que tener una planificación previa. Hay que recibirlos como se merecen. Hay que tener un lugar de albergue. Hay que tenderles la mano. Son gente humana que viene a trabajar, son seres humanos. En esa parte, yo considero que aquí ha habido una irresponsabilidad, y aquí no estoy hablando del presidente Piñera ni del presidente, ambos y todos. Ambos y todos. De una irresponsabilidad
gigantesca que lo que hace es agravar el problema y está pasando esto que yo lo encontré atroz lo que pasó, pero es políticas una vez más malas políticas. Pero la pregunta ahí es por negligencia o por dolo. Acuérdate que los juristas entienden de eso, pero una cosa es que uno se mande un condoro por no entender y otra que es tan grave el condoro que se asume de que la persona lo hizo con un intento de dañar. Por ejemplo, nosotros tenemos pase de movilidad, ¿cierto? Sí. Sí, claro. O sea, nuestro movimiento está restringido por una razón sanitaria. ¿Y cómo el movimiento de las fronteras no? Muy raro, ¿no? Si podemos controlar Pero también está restringido. Sí, pero te fijas que sea que hay como un doble estándar. Porque los que entran son ilegales. Sí, está no bien, es que no pero esté restringido. está bien, pero que no eso esté comparando. tienes toda razón, pero eso también habla de cómo es la capacidad del gobierno para poder hacerse cargo de eso. Si se puede hacer cargo de ciertas políticas, ¿por qué no de otras? Entonces uno dice hasta qué punto es porque no puede, o hasta qué punto, que en el fondo la tesis que estoy planteando, porque hay agendas. Hay agendas que son transnacionales. Me explico otro caso. Cuando llegaron un montón de personas de Haití, llegaron en avión. ¿Cómo llegaron esos aviones a Chile? Porque si tú o yo agarramos un avión ahora nos van a fiscalizar, ¿o no? ¿Y cómo sucedía entonces? Era el avión fantasma, era el caleuche. Entonces, ¿hasta qué punto hay negligencia, falta de recursos, hasta qué punto hay dolo? Claro, lo de Haití es un tema bien interesante porque, sí, muy interesante. Porque llegaban al aeropuerto, porque había gente con carpetas esperándolo, porque lo llevaban a ciertos lugares. Los aviones terminaron como moteles de Vargas. Sí, claro. Porque era una empresa fantasma, finalmente hecha prácticamente para esto. Entonces, claro, hay todo un tema ahí. Lo de ahora es bien especial y particular porque uno lo ve acá y es prácticamente imposible detener la migración en la frontera, ¿no? Ahora yo lo que comparto con Sergio es hay poco empeño, yo no sé si porque es imposible, porque es brutal detener gente en frontera, porque yo le pregunté a Gali el otro día y dijo, hay 100 militares. 100 militares, ¿no es cierto? No puede ser un chiste. 180 kilómetros, 100 militares, todos los días 300 personas, o sea, no tenéis cómo ni de uno en uno, digamos, ¿no? Y me imagino que los 100 militares serán en turno, porque no van a estar los 100 las 24 horas ahí trabajando, ¿no? Entonces, de verdad que, entonces, claro, tú dices, no hay una voluntad real ni de persuasión. Exacto. Porque sería persuasión decir, oye, hay un par de regimientos en la frontera, es difícil llegar a Chile, porque hay un par de regimientos, por lo menos asustan, ¿no? Claro, algo. Porque además la gente pone un pie acá, que es lo que le dicen los coyotes a la gente. Usted pone un pie allá, no lo pueden echar. Tiene que autodenunciarte, Sí, y claro. todo. Si el problema que hay es que nunca hemos tenido ese punto medio, ¿no es cierto?, que hasta podría ser literalmente punto medio entre Colchane e Iquique, en Pozo Almonte, la mitad, digamos, de tener un gran refugio donde a la gente se le catastre, se le investigue, se le haga hacer su cuarentena, todo. A los que tienen familia se les puede dar una visa momentánea, a los que no se les podría expulsar si así lo determinara el país. Es lo cubro, ¿no? Pero digo, no tenemos la situación, entonces, ¿con qué nos encontramos? Con personas que llegan, la dejamos en una residencia en Iquique, al tiro la bajamos, por cortesía de Chile, la dejan en Iquique, hace la cuarentena y después nadie sabe, entonces la gente cruza a la plaza y pone una carpa porque la dejaron ahí, o va al terminal de buses sin papeles y trata de tomar un bus. O sea, algo... No tengo la claridad de lo que hay que hacer, pero algo no está bien, digamos. Esto, porque donde la gente se pone a vivir en la calle, donde no tiene un baño, Obvio. donde no tiene nada, genera una animadversidad en las personas. Porque, ¿qué pasa a esa persona que durante 10 años tenía una plaza al frente limpia? Por supuesto. Ha sido feliz con su hijo ahí, ha transitado libremente, ¿no es cierto?, ha podido ir a pasear al lugar y hoy día se encuentra con una bolsa de caca, no sé, Sin duda. en el piso. ¿Qué le vas a pedir tú a esa persona? Lo voy a tratar de lo peor, inhumano, no sé, reacciona casi visceralmente. Se siente
violentado. Po. Y no está racionalizando que hay un ser humano, que es un tema humanitario, que es una persona, un hermano que está ahí sufriendo también, pasándola mal, que viene de viajar. Todo. Ver solamente de estómago, ve la parte negativa y ahí se produce, que es lo interesante de conversar con usted, se produce algo que te bloquea la humanidad, te bloquea la solidaridad, porque uno a veces escucha y dice, oye, aquí hay un tipo con toda esta rabia y al frente hay una señora con un niñito, Claro. con una guaguita. ¿Qué es lo que le pasó a él que está tan ofuscado que no es capaz de ver al otro? Ahí ocurre lo que se llama lo que en psicología social se conoce como desindividuación. Yo veo al otro y de hecho, fíjate los términos que han ocupado los racistas en la historia. Ocupan términos peyorativos, color, o inclusive compararlos con otros animales. Claro. ¿Qué pasa? La deshumanización es la idea de que yo para poder hacerte daño primero te tengo que ver como un no otro, como un no humano. Entonces mi cerebro está habilitado para hacerte daño. Fíjate que en las guerras también, los distintos países, inclusive nuestros países hermanos, han utilizado palabras para nosotros y nosotros hacia ellos, para que los soldados vayan a la guerra y puedan exterminar otros seres humanos. Sí, claro. Entonces, la deshumanización se basa en eso. Tú ocupas un término y empiezas a sentir que el otro ya no es un humano, es una cosa. Y cuando sientes que es una cosa, puedes hacer lo que quieras con ese otro, que ya no es humano. ¿Cuál es el problema? El problema primero es que la deshumanización ocurre en todas las circunstancias que tú mencionas. Ha ocurrido peor en la historia. El peor caso que tenemos moderno es de Ruanda. Se lo hemos mencionado, pero hay hasta películas de ello. En Ruanda habían dos grupos que convivían, igual como en la ex Yugoslavia convivía gente de distintas religiones y etnias. En este caso en Ruanda convivían los Tutsi y los Hutsi juntos. Llegó uno de estos dos grupos, no recuerdo cuál era la mayoría en términos numéricos, y estigmatizó al grupo que era la minoría, que había sido aliado de los ingleses cuando estaban dominados. Lo masacró. Y hizo una campaña política diciendo que la causa de todo el desastre de Ruanda era este intervencionismo y los lacayos de este intervencionismo. Solución. La solución fue que los mismos vecinos se encargaron de matar a hombres, mujeres y niños con los que habían convivido durante décadas. Tremendo. Porque empezaban a pensar de que ya no eran sus vecinos, sino que eran ese de la otra etnia, que realmente era un desgraciado que había hecho que ellos lo pasaran tan mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese periodo murieron 800.000 personas en un periodo muy corto de tiempo, en un periodo de magnitud de meses, a palos y hachas. ¿Tú te imaginas haber estado ahí? ¿Te imaginas estar ahí? Un Y de hecho infierno. que la violencia no fue una violencia del Estado, porque siempre se habla acá, inclusive de las personas, que la violencia es ejercida desde el Estado. ¿Te has fijado que siempre se habla, no, evitar la violencia desde el Estado por los derechos humanos? Pero ¿cómo analizamos la violencia de un humano contra otro que no es un agente del Estado? ¿Y hasta qué punto las personas que manejan todas estas grandes élites no están conscientes de estos fenómenos de masa, de psicología social, que nosotros sabemos desde los años 40, desde la época de Hitler? De hecho, los científicos alemanes fueron los padres de la psicología social americana, los que salieron de Alemania. Entonces esto ya está repasado, esto es parte de historia, esto es parte escolar. Entonces, claro, no sé si en el fondo esto es por negligencia o hay una idea de provocar ciertas acciones para generar cierta animadversión, porque sabemos que está el terreno para generar eso. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? O como muy bien dice tú, Julio, ¿y qué tal si pudiéramos, ya que inclusive nosotros, que no somos gente de gobierno, podemos entender la situación? ¿Por qué esa gente no la entiende? ¿Y por qué no la entiende a través de los gobiernos? Entonces, mi tesis, que obviamente es sumamente controversial, es de que hay gobiernos sobre los gobiernos, y eso fue bueno en algún momento de la historia, para evitar guerras mundiales. Pero esos gobiernos sobre los gobiernos también tienen agenda del día de hoy. Y a veces intervienen los países, porque tienen ciertas ideas de cómo tienen que hacerse las cosas.